vamos a dar paso a las preguntas, que hay unas cuantas. Y bueno, para empezar, creo que el doctor Nascimento, que ha nombrado el tema de la alimentación, es algo que preocupa mucho a las familias, como seis, por el bajo peso que ven en sus niños. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuánto es fisiológico o esperable y cuándo es peligroso este bajo peso? Bueno, no soy el experto de nutrición, pero sí nos manejamos bastante. Nosotros vemos probablemente dos diferentes extremos. Tenemos un grupo de pacientes que están con un bajo peso, que está en el límite, más o menos está en un percentil 10 o entre percentil 3 y 10, que sería como en el límite de la normalidad, pero que mantienen esa curva, ¿vale? Generalmente nos preocupa más el cambio de curva a que sigan ese nivel de percentil que están adaptados ellos por su metabolismo, por sus características genéticas, por su base biológica y además porque cada persona pues va a responder distinto a su enfermedad. Entonces, probablemente hay mecanismos que estuvimos estudiando de la interacción del colágeno 6 con la distribución de la masa de grasa que existe en los pacientes, con la relación que había con tener resistencia o no a la insulina. Realmente estuvimos haciendo trabajo con el equipo de endocrinología del hospital, donde fue un poco muy individual los resultados, no había nada contundente para decir en colágeno 6 tenemos una alteración a nivel hormonal o de manejo de la insulina o del manejo específico. Encontramos pacientes que se funcionaban perfectamente, que tenían bajo peso, que tenían sobrepeso y que tenían peso normal, y después teníamos algún paciente que además asociaba, pues, pero ya de base, una alteración a nivel del manejo de, por ejemplo, tenía una comorbilidad que era diabetes, ¿vale? Pero por eso no todos los pacientes con colágeno 6 van a tener esa predisposición. Hay que ir revisando un poco de forma general el seguimiento del peso, más que todo vigilando si hay estancamiento o pérdida, tanto en el peso y en la talla, que es lo que nos tiene que preocupar. Mientras mantengamos la línea, no hay tanto problema. El sobrepeso, si no está asociado a una ingesta aumentada, sabemos que hay una baja actividad y un bajo gasto calórico, y eso te predispone, pero hay que evaluar, pues, con el nutricionista si hay un sobrepeso muy significativo para descartar, pues, que asocie hipotiroidismo o otras condiciones, como si fuese otro nene más que vemos en la consulta con una alteración del peso, ¿vale? Vale, en relación también a la alimentación, alguna pregunta hay también sobre si ha habido algún consejo alimentario para pacientes con colágeno 6, en particular con bajo peso. Yo entiendo que esta pregunta a lo mejor va relacionada con el aumento de proteínas, que en algunos estudios se había comentado que a lo mejor era bueno aumentar este tipo de ingesta. Era para si podías aclarar o dar estas pequeñas indicaciones si es que hay alguna. Bueno, nosotros, o sea, las veces que hemos hablado con el equipo de nutrición, lo que no dan una en nuestro centro y en el equipo de nutrición del hospital, no es que como tienes colágeno 6, tienes que hacer este tipo de dieta. Como tienes Duchenne, tienes que hacer otro dieta. Como tienes atrofia espinal, tienes que hacer la dieta de la atrofia espinal. Tenemos pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular, que tienen una pérdida de movilidad, y es cierto que a nivel de estudios en fibroblastos, en celulita, a veces encontramos una cantidad de interacciones, pero la encontramos para la atrofia espinal, para el Duchenne y para el colágeno 6. Pero la traducción a nivel del día a día es tratar de mantener una dieta con los requerimientos acordes a la edad de ese paciente, ¿vale? Y siempre se puede ofrecer un soporte calórico en aquellos pacientes que por baja ingesta, por dificultad, por características propias, pues requieran ese soporte calórico. Entonces, pero siempre lo ideal ir asesorados porque pues se puede dar un soporte calórico porque realmente pues hay una ingesta que está en el límite, hay un peso que vamos justito, entonces se habla con nutrición y se da ese soporte. Pero no pensar que tenemos que dar un tipo de proteína especial o un tipo de soporte proteico especial, por lo menos que a día de hoy esté demostrado que vaya a tener una repercusión
en el colágeno, ¿no? Porque a los papás a veces me preguntan, ¿y le tenemos que dar colágeno? O esto que venden de pastillas de colágeno o cosas de colágeno. No tiene nada que ver ese colágeno con el colágeno 6 y realmente lo que se recomienda es una nutrición adecuada. Hay muchos de nuestros pacientes que están en el límite bajo de peso y para un paciente que está con un patrón de debilidad, pues nosotros casi que preferimos mantenerlos en un rango que no sea de sobrepeso porque va a limitar aún más la movilidad y somos más tolerantes mientras la curva siga su línea, ¿vale? No se te oye, Noelia. Noelia, conecta el micro. Perdón, lo había parado, perdón. Hay también preguntas en relación a la parte cognitiva o, bueno, sí. No sé si os tocaría a vosotros o a lo mejor Irene. Yo la lanzo y a ver si... Mira, yo esta conversación la he tenido con la psicóloga de la unidad, con Irene, y la verdad es que una vez vimos un póster en un congreso mundial que habían hecho un estudio neurocognitivo de los pacientes con colágeno 6, que tampoco sé la razón, pero realmente estaban todos por encima de lo largo, ¿no? Y yo dije, pues, como el colágeno 6, ¿qué tiene que ver? Yo pienso que por lo menos la mayoría de nuestros pacientes tienen una gran capacidad. Van a tener probablemente las mismas alteraciones que puedan tener a nivel de aprendizaje, que puedan tener otros niños. Es decir, no vamos a decir, como tengo colágeno 6, soy inmune a tener una dislexia, o soy inmune a tener un déficit de atención, o soy inmune a tener una discalculia. Todo eso lo puedo tener porque mi sistema nervioso central en principio se tiene que comportar como el de un niño normal, sano 100%, sin el déficit de colágeno 6. Mi sistema nervioso central no se ve afectado en principio por el problema del colágeno 6. ¿Qué se ve modificado? Pues mi capacidad de movilidad. Y entonces muchas veces soy más reflexivo, me pienso 3 veces las cosas. Si voy a hacer un tipo de actividad que represente pues movilidad, pues veo las vías por las cuales puedo adaptarme. Entonces estoy ejerciendo una actividad que pues el niño que no tiene esa necesidad de pensar o de planificar el movimiento no desarrolla esa capacidad. Entonces ellos desde muy pequeñitos están entrenándose a adaptarse a un mundo que se mueve muy rápido. Entonces yo creo que les genera en ellos pues un extra, pero que a la vez pues al final puede generarles pues beneficios porque tienen un cerebrito muy activo. Sí, porque había las preguntas concretas era si estaba directamente relacionado a poder presentar algún tipo de Asperger, TEA o a otro tipo de espectro de autismo. Entonces... No, hay que pensar que es ese cerebrito de ese nene con déficit de colágeno 6 puede tener el riesgo de lo que te comentaba, ¿no? Puedes tener Asperger, puedes tener trastorno de espectro autista, puedes tener déficit de atención, como algo más que pueden tener los nenes que están en el entorno de una clase de 30, ¿no? Y esto es lo que hay que llevarse para casa, ¿no? No pensar que esté asociado al colágeno 6 y que hay que implementar las medidas independientemente del colágeno 6, ¿vale? Porque las dificultades van a ser de la dislexia, la lectoescritura y tengo que adaptarlo y tengo que trabajarlo. Y si es un Asperger o es un trastorno del espectro autista, tengo que ayudarle a la tolerancia a la frustración, a los intereses restringidos, a esa dificultad en la interacción o esa entender cómo va a comunicarse de una forma más que le permite integrarse, y hay que trabajarlos desde pequeñitos igual. Vale, solo para aclarar, porque veo que la audiencia está preguntando también si puede tener relación con tener crisis epilépticas, tener colágeno 6. En principio no. Hay otras distrofias musculares que sí asocian, que puse un gráfico que igual no se entendió. A Dani todo el mundo lo entendió, al doctor Natera todo el mundo lo entendió, a mí nadie me entendió, está clarísimo. Pero bueno, no, hay un gráfico donde yo ponía sin alteración del sistema nervioso central, con alteración del sistema nervioso central, hay muchas distrofias musculares, ¿vale? Que dan epilepsia o que dan alteración del sistema nervioso central. El colágeno 6, no. Colágeno 6, sistema nervioso y neuronas del sistema nervioso central, espectaculares. ¿Qué pasa? En la población puede haber pues entre un 1 y un 3% de epilepsia. Bueno, esto puede ocurrir independientemente de colágeno 6.
La próxima se la voy a dejar al doctor Natera, independientemente que sea conmigo. No, te has metido en un lío tú que... No, exacto, no, importantísimo para la familia, que si alguien ha quedado la duda, o sea, no se asocia con mayor riesgo de epilepsia o de trastornos del aprendizaje que el que pueda tener cualquier otro niño, claro, porque no se expresa a nivel de cerebro, o sea que no, tranquilidad. A ver, hay otra pregunta en relación, bueno, no sé, creo que no se ha comentado en las ponencias, pero bueno, es algo que sí que nos preguntan las familias diariamente. ¿Cómo prepararse y qué debe tener en cuenta el anestesista en caso de entrar en quirófano? El tema de la anestesia para los niños colágeno 6. Bueno, a ver, en enfermedades neuromusculares siempre está el riesgo de la denominada hipertermia maligna, que tiene un nombre como horroroso, ¿no? Hipertermia maligna, y que en realidad lo que pasa es que hay determinados enfermos de miopatías que pueden tener un riesgo de tener una hipertermia, que se les sube muchísimo la temperatura y pueden tener un riesgo importante de tener un efecto secundario grave a la hora de anestesiarle. Esto no es algo que se haya visto en colágeno 6. Sin embargo, es cierto que nosotros somos prudentes porque en principio colágeno 6 no se expresa a ese nivel, serían otro tipo de miopatías. En caso de dudas, es fácil para el anestesista aplicar otro tipo de anestésicos diferentes, otro tipo de gases, en lugar del sevoflurano que se llama, utilizar otro, lo que ellos llaman protocolo de hipertermia maligna y evitar ese riesgo. Entonces, simplemente ellos, muchas veces el anestesista apenas ve niño con enfermedad neuromuscular dice, aplicaré el protocolo de hipertermia maligna y evitaré ese gas y utilizaré otro. Y nosotros, si nos preguntan, no lo vemos mal, te quiero decir, o sea, bueno, bien, no le hará mal. O sea que la respuesta corta es, no se ha visto que tengan mayor riesgo, pero no va mal aplicar el protocolo de hipertermia maligna si se considera necesario por parte del anestesista, que la mayoría lo harán, la verdad. Sí, un poco para dejarlo, en general, anestesia local, anestesia para una endodoncia, esto ningún problema. Ningún ¿vale? problema. El gran problema, o lo que tiene que saber el anestesista, tiene que saber que tiene una enfermedad neuromuscular. Eso lo tiene que saber, porque los anestesistas pueden ser más generosos o menos generosos con los relajantes musculares, ¿vale? Entonces, si tú tienes de base un paciente que tiene un grado de debilidad, pues vas a ser muy sensible en, si no es necesario, utilizar lo mínimo necesario de relajantes musculares porque tú quieres que el postoperatorio te recupere bien y rápido. 2, siempre que hay una intervención importante, hablar con los neumólogos que llevan ese paciente. No entrar a un quirófano sin que el neumólogo no sepa que lo van a operar, ni el anestesiólogo sepa que el paciente tiene una enfermedad neuromuscular. Sobre todo, ¿por qué? Porque suponte que llevas 2 años y el neumólogo siempre te veía bien y tiene una operación que sea más importante de anestesia general, generalmente te interesa saber cómo está esa capacidad respiratoria y hacer una espirometría antes y que el neumólogo diga, oye, tranquilo, puedes ir perfecto a quirófano. Estos son los datos más importantes. Lo que comentó Dani es un poco por si acaso alguien les dice, en principio no está dentro de las enfermedades listadas con riesgo de hipertermia maligna, pero es algo que en general muchos anestesiólogos pues lo prefieren porque no son expertos en todas las miopatías y dicen, oye, tiene enfermedad neuromuscular, pues me la evito, ¿no? Porque si no tendrían que estar revisándote pues las 700 enfermedades neuromusculares. Entonces, simplemente si hacen riesgo de hipertermia maligna, no pasa nada, pero que si no lo hacen tampoco pasaría nada porque nosotros, por ejemplo, para sedarlos, a veces para una anestesia de una resonancia, cuando nos llaman a nosotros, le decimos, no se preocupen, pueden sedarlo con gases que no hay ningún problema, ¿vale? Y ellos a veces están preocupados porque no saben si el colágeno 6 es una de las particulares. Nosotros sí sabemos cuáles son y no entra dentro de la lista de obligatoriedad de hipertermia maligna protocolo. Ya. Vale, bueno. Estaríamos ya entrando en la parte de descanso, pero bueno, vamos a alargar un poquito más porque hay varias preguntas y creo que son muy interesantes también y las familias les queda inquietud y así las dejamos también que puedan estar tranquilas. En relación a la ortodoncia, ¿a qué edad hacer la evaluación y el tratamiento? ¿Hay alguna indicación especial?
Andrés, 3 preguntas, respuestas cortas. No, en esto seguir más o menos el patrón de seguimiento de los pacientes, de los niños normales sin otro problema asociado. Sí es importante aquellos que te necesitan de forma muy precoz la no invasiva, pueden tener a veces un poquito de alteraciones a nivel del maxilar, y entonces sí es importante que se vayan chequeando con el odontopediatra, pero yo más que todo con hacer el seguimiento de odontopediatría y cuando toque y quieran y estén las indicaciones, se sigue. Vale. Voy a dejar algunas preguntas para el otro turno, para el final de todo, y así al final las intentaremos responder. Creo que hay una importante... Perdona, Noelia, solo es que hay algunas que creemos que os implican a todos, o sea, que son más generales y que... Si son muy difíciles, para el final, si son difíciles. No, tranquilo. No, pero fomentan la participación de todos vosotros porque son mucho más integrales en ese sentido, entonces vale la pena. A ver, una de las preguntas es, ¿qué impacto tiene el tiempo que se tarda en diagnosticar la enfermedad? Básicamente, para mí, desde mi punto de vista, muchas veces nos preguntan los rehabilitadores y los fisioterapeutas que le estaban haciendo, pues, estiramiento, fisio, potenciar la autonomía, el equilibrio, le habían adaptado unas férulas porque pues, el pie apoyaba en algo muy importante y se sentía más estable. Muchas cosas que ya estaban haciendo. Y después nosotros lo diagnosticamos y si tiene al final el diagnóstico de colágeno 6 y entonces nos dicen, oye, exactamente ahora tengo que cambiar todo lo que estaba haciendo porque tiene colágeno 6. Nosotros orientamos o se debería orientar mucho a lo que le pasa al paciente, al tipo de debilidad que tiene el paciente, al tipo de retracción que tiene el paciente. Yo no puedo tener un papelito que diga colágeno 6, tengo que estirar 20 veces la rodilla. Si el niño no tiene retracción de rodilla, pues déjalo tranquilo. Puedes hacer una retracción sencilla y vigilarlo, que no haya retracción. Es como, oye, el niño no tiene retracción de Aquiles, pero tengo que ponerle un DAFO para dormir. No, porque si el niño pasa de 90 grados y tiene más de 10 grados de flexión, no hay indicación para DAFO. Entonces, hay que adaptar a lo que tiene el niño, no a la etiqueta del colágeno 6. ¿Vale? La etiqueta nos sirve para investigar, para ir a 1000 cosas, para poder hacer asesoramiento, para poder hacer esta reunión, para avanzar, pero sí podemos dar quizás el punto para mí más importante cuando sabes que tienen colágeno 6 es la función respiratoria. Y porque te diferencia y vas a estar mucho más incisivo en vigilar la función respiratoria, igual vas a ser más molestoso en que vayan al neumólogo, que hagan la espirometría ya a los 5 o 6 añitos, que se acostumbren a hacer ejercicios de fisiorrespiratoria desde pequeño, porque sabes que es algo que es un punto débil de ellos y que a veces pasa desapercibido. Ese punto sí es importante. Vale, hay una pregunta que he visto en el chat. Si esta enfermedad afecta al corazón, aparte de la función respiratoria. No, esta enfermedad no. Afortunadamente en otras distrofias sí, pero en colágeno 6 no hay afectación cardíaca, así que en principio no. O sea, no tiene expresión a nivel cardíaco. Vale. A Tera le toca las fáciles, ¿eh? Conste. Os los combináis vosotros, ¿eh? Una pregunta más. ¿Cómo identificar un neurólogo especializado en distrofia muscular por déficit de colágeno 6 en mi comunidad autónoma? Está para Andrés. No, broma. No, es que hay mucha heterogeneidad. Sí, no. Yo creo que probablemente lo importante es tener un neuropediatra, eso sí tienen que tener, y que ese neuropediatra al final se sensibilice. Va a ser difícil que todos los neuropediatras puedan tener experiencia en colágeno 6, ¿vale? Y el hecho de que no tengan experiencia no quiere decir que no se lea los artículos, ni que nos llame, ni que contacte con nosotros. Si tiene un neuropediatra que no tiene experiencia, pero es un buen neuropediatra, contacta con ustedes, ha hecho el diagnóstico, se puede poner en contacto con nosotros. La mayoría de los neuropediatras nosotros los conocemos, ¿no? Y después hay centros de referencia nacional que se llaman CESUR, ¿vale? Todos los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen derecho a tener consultas de referencia en los centros específicos para esto, que se llaman CESUR. Y hay
en toda España. Sí es cierto que a nivel pediátrico hay menos, pero los pacientes tienen pues la posibilidad de solicitar esa valoración. Nosotros, en Virgen del Rocío o en hospitales de referencia, por ejemplo, en La Paz, en Valencia, La Fe, nosotros, Vallebrón, son centros que tienen experiencia y que pueden recibir pacientes de otras comunidades. Pero siempre teniendo buen contacto y buena comunicación con su neuropediatra, que va a ser nuestro enlace directo. Y nosotros tenemos contacto con la mayoría de ellos. Damos paso a las preguntas. Hay varias. Intentaremos intentar que las respuestas sean lo más concretas posibles también y así nos vamos ajustando un poco al tiempo. Una de las preguntas, yo la lanzo y creo que vosotros ya identificaréis de quién es. Yo creo que va para el doctor Pons. ¿Pueden las actividades acuáticas ayudar a atenuar las posibles complicaciones respiratorias? Bien, como ha dicho ya muy bien la doctora Medina, ¿no? El mantenimiento de la actividad física en global y la prevención de la atrofia por desuso es parte importante para cualquier ser humano, todavía más en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares. Por lo tanto, ese es el concepto fundamental. ¿Con qué frecuencia se recomienda realizar una polisomnografía? Bien, el estudio de la polisomnografía, ¿no? Que en los círculos científicos del mundo anglosajón, pues sería como el gold estándar de estudio y se recomienda con una altísima frecuencia desde el punto de vista de los recursos que tenemos en muchos países y de lo que algunos profesionales pensamos que realmente necesitan los pacientes. La idea es, la pedimos exclusivamente cuando con las herramientas habituales que tenemos dudas en el diagnóstico, ¿no? O sea, cuando sospechamos que hay una alteración de la ventilación en el sueño o hay apneas, pero no lo tenemos claro, pero hay dudas y eso puede afectar, el retraso en el diagnóstico podría afectar al paciente, es cuando vamos a pedir la polisomnografía. Entonces, la idea de el pautado se hace cada 6 meses, cada año, no sé qué, etcétera, etcétera, pues creo que es una prueba muy molesta, que nos hace pasar una noche fuera del hospital, que el niño duerme muy mal porque le ponen 3.000 cables en la cabeza, en todas partes, unas sondas en la nariz, etcétera, etcétera, que tampoco es un sueño real, ¿no? O sea, que tampoco la información que nos da es totalmente cierta de cómo es el sueño del niño en casa. Por lo tanto, la idea es, recordemos cuál es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es que los niños no ingresen al hospital, que no acaben intubados en la UCI, que porque nos hayamos retrasado mucho acabemos con una traqueotomía, ¿no? Todo esto en los últimos 20 años en nuestro hospital lo hemos hecho sin hacer casi estudios polisomnográficos. Por lo tanto, la idea es una herramienta que está ahí, que nos ayuda, pero yo diría que puedo contar con los dedos de mi mano, ¿no? La izquierda, soy zurdo, en los casos en que me ha cambiado o me ha adelantado el empezar el tratamiento en el paciente. O sea que entiendo que otros profesionales tienen otras opiniones y que los consensos internacionales en el mundo anglosajón, donde la medicina del sueño es muy potente y donde la medicina privada es medicina para ganar dinero, pues puedan recomendarla hacerla cada semana porque es súper importante. Entonces, claro, tenemos puntos de vista muy opuestos al establishment. Muy bien. ¿Recomienda algún oxímetro en particular para el control nocturno, entiendo, en domicilio, para controlar La idea es, no recomendamos el estudio. La idea es cuando hacemos el estudio nocturno, lo hacemos con unos aparatos que nos hacen un registro y una medición continua, nos hacen un informe de pues, los episodios que ha habido, por hora, etcétera, etcétera, y nos da una información relevante para tomar decisiones y, en caso de duda, para hacer esa polisomnografía, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? Pues la idea es, en niño estable, lleve no invasiva o no lleve no invasiva, el hecho de poner el pulsioxímetro, yo no lo veo necesario, incluso pues creo que es añadir una capa más de angustia y de preocupación y por lo tanto no, tan solo en el caso que su médico encontrara alguna razón para hacer esa monitorización, pues es cuando estaría indicada, si no, no nos añade más valor. Vale. Y ahora una pregunta de una paciente afectada adulta.
Un paciente con ventilación no invasiva que ya ha sufrido un neumotórax, ¿qué puede hacer para prevenir un nuevo episodio? Le comento el tema de la adulta para tener en cuenta también que puede cambiar también. Sí, no, había visto ya la pregunta en el chat. Bien, el tema del neumotórax es si es recidivante o no, ¿no? Si uno ha tenido un neumotórax, ¿no? Como habéis visto en las imágenes, ¿no? Claro, si uno resulta que en el escáner tiene una serie de bullas y, claro, tiene 38 bullas y dices, claro, se rompió una, claro, le quedan 37 que se pueden romper. Entonces, bueno, la idea es, pero ¿justifica eso ir a una cirugía, poner un líquido en la pleura que vaya a sellar esas o una cirugía para quitar? En general, no. Habitualmente, si tenemos un segundo episodio, pues en ese caso es cuando se valora pues claramente la relación de la realización de ese tratamiento que llamamos pleurodesis, que es generar una inflamación de la pleura con un líquido abrasivo para que se fusione, cicatrice y disminuyamos la posibilidad de que vuelva a hacer. En general, el médico, si sabe que has tenido un neumotórax, la ventilación invasiva intentará utilizar parámetros más suaves, lo más suaves posibles, porque en el fondo utilizar una presión positiva puede ser un factor que influya negativamente. Aunque el global, la mejoría en la ventilación será muy positivo, ¿no? Pero puede aumentar un poco el riesgo y de alguna manera los parámetros serán adaptados un poquito a ser lo menos agresivos posibles o a tolerar una situación de ventilación no perfecta, digamos subóptima, la podemos aceptar para contrarrestar ese riesgo. Vale. Bueno, ahora una pregunta particular que me ha surgido en relación al neumotórax, siendo que es una de las causas o una de las complicaciones frecuentes en niños con colágeno 6, los padres, ¿cómo podemos saber que está sufriendo un neumotórax, por ejemplo, espontáneo o a tensión o qué síntomas? ¿Del dolor intenso, entiendo? Sí, os los puedo explicar porque yo tuve dos neumotórax en la adolescencia, neumotórax espontáneos. Sencillamente es dolor a la inspiración y pues a un cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? Pero sobre todo es el dolor al forzar la inspiración, pues que da como un pinchazo porque la pleura está desgarrada, ¿no? Y eso es un tejido que es muy sensible, ¿no? Y por lo tanto esos serían los dos síntomas, ¿no? de que puede generarse un neumotórax, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta va para la doctora Medina. En el tratamiento de retracciones, ¿hay alguna consideración especial en el caso de pacientes maduros? Adultos, entiendo. Hombre, los adultos, en los niños ponemos más énfasis porque estás en fase de crecimiento y entonces ahí insistes más con el crecimiento, pues es probable que las contracciones empeoren. En adultos, las fases, claro, nosotros no llevamos adultos, pero normalmente en adultos estás más estabilizado, entonces ahí en ese sentido no insistes tanto con el tema porque no hay esa relación con el crecimiento. Va. ¿Están indicadas las ortesis supramaleorales para casos de colágeno 6? Pues en algún caso sí. Las supramaleorales las utilizamos, las específicamente que son supramaleorales, que no van más allá de los maleolos. Pues en casos que tienes un valgo o un varo, pero sin un equino muy severo. Entonces, ahí una supramaleolar es suficiente. Si el equino ya es más severo, pues entonces tienes que poner una más alta. Pero si solo quieres controlar el valgo y el varo sin equino muy severo, sí que puedes utilizarla. Vuelvo a la pregunta del doctor Pons, que ya ha surgido. Veo ahora en el chat que hay una nueva y para no liarme. ¿A qué edad es recomendable realizar una espirometría? El micro, por favor. Sí, en general, por debajo de 6 años es muy difícil, es por la colaboración del paciente, técnicamente es muy difícil. A partir de ese momento, en el momento que por la exploración clínica, los síntomas, pues podamos considerar, rutinariamente se hace en cada visita anual a partir de los 6 años, pero puede ser que un paciente por su enfermedad, ¿no? Pues no empiece los síntomas hasta los 14 o los 15 y aunque se pueda hacer no tenga mucho sentido porque sabemos que va a salir más del 90% porque
por la exploración y los datos que tenemos ya vemos que, sabemos que es normal, ¿no? Vale. Veo en el chat, me voy a Julita otra vez porque está saliendo otra. ¿Qué recomienda para una buena rehabilitación después de una cirugía bilateral del tendón de Aquiles? ¿Y cómo prevenir las retracciones? Sí. Normalmente después de las cirugías se suele colocar un yeso después de las cirugías y entonces normalmente el niño, depende del cirujano, pero normalmente tiene que llevarlo durante 6 semanas. Y lo que se permite es la marcha, la bipedestación, caminar con las células, de manera que no haya un retroceso en la función. Normalmente se adapta un zapato especial para caminar con los yesos y se recomienda que camine con los yesos. Al retirar el yeso sí que entonces tendremos que trabajar en la flexión dorsal del tobillo, como en unos casos también, porque hemos perdido un poquito de fuerza en el impulso, entonces ahí tendremos que iniciar la rehabilitación y reeducar la marcha con la nueva función. Y para evitar que vuelvan a aparecer es insistir en el tema de los estiramientos y de las ortesis, que si en el caso que no lo necesitamos para la marcha, pues al menos la ortesis, insistir en estos casos en los que ya ha habido una cirugía, insistir en el uso nocturno al menos. La siguiente es para Irene. A ver, ¿a qué edad se recomienda informar a pacientes sobre su patología y su situación actual? Esta yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Es muy difícil de contestar la pregunta, pero porque creo, he visto muchas particularidades, es decir, o sea, niños muy pequeños que tienen a veces la necesidad y la curiosidad de poder entender un poco más la enfermedad, qué les pasa y anticipar, ¿no? Si es permanente, si van a poder recuperar, ¿no? Alguna función que de pronto han perdido. Y creo que esto es como parte de la danza. A veces el niño quiere saber y de pronto los padres no poder poner esa información sobre la mesa les puede generar como, bueno, también venirse abajo, ¿no? De desánimo o generar un poco de situaciones así un poco inesperadas y de conflictos. Entonces, creo que hay que personalizarlo mucho, pero ciertamente hay que dar alguna respuesta. Y creo que la respuesta es mejor acercarse a la realidad un poco dentro de la evolución, dentro de las posibilidades que tengamos de opciones terapéuticas, de tratamiento, ¿no? Yo creo que a veces, más que centrarnos en el pronóstico final, yo creo que como estamos en una era en donde los cambios que están habiendo nos sorprenden a todos, ¿no? Creo que hay que ir con mucha cautela, mucha prudencia, pero dar información cierta casi más del aquí y el ahora, porque el futuro no lo sabemos todos, ¿no? Y es importante, yo creo que se trabaje con el niño, con los padres y a veces balancear un poco la información, ¿no? Sobre todo con niños, y esto es como una máxima para que los psicólogos trabajamos con familias con niños pequeños o con niños en general, con adolescentes, es tratar de tener, bueno, un mismo discurso delante de una situación, ¿no? O sea, que no hayan dos versiones, por ejemplo, que papá tenga una versión y mamá tenga una versión sobre la misma cosa que él está viendo. Esto sería, yo creo que lo más contraindicado, ¿no? Y si a veces no es tan fácil de tener en clara cuál versión dar, bueno, apoyaros un poco entre el equipo de profesionales, ¿no? Y saber si el niño o la niña o ese adolescente, pues, quiere, necesita y necesita específicamente la información que le está pidiendo, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera. No sé si he respondido con claridad, pero es que yo creo que es la pregunta son preguntas complejas, aunque parezcan sencillas de responder, pero sí, son preguntas que cuestan. Exacto. Sí. Otra pregunta para Altara Medina. ¿Se operan las retracciones de rodilla? ¿Y cuál sería su indicación? Es un poco lo que os comentaba. Aquí las indicaciones están mucho más limitadas. En algunos casos realmente puedes plantearte hacer una tenotomía de partes blandas. A lo mejor un niño que hace una marcha terapéutica, lleva unos bitutores largos y está iniciando mayor retracción y ahí estás a punto aún de hacer partes blandas, que es una cirugía sencilla, y volver a adaptar los bitutores. Pero si ya el flecho es muy severo, que es más de 30 grados y tienes que hacer una osteotomía, intentamos no hacerlo porque los resultados no suelen ser buenos y son cirugías muy agresivas.
Vale. Y otra pregunta en relación bueno, te pregunto. ¿Qué recuperación necesitan tras una cirugía de espalda? ¿Reposo? Reposo normalmente no. Lo que claro, evidentemente al principio tienes dolor y entonces vas a ir al ritmo del dolor que tú tengas. Se va a tratar el dolor, pero enseguida a las 24-48 horas, si el dolor lo tolera, vamos a iniciar la sedestación y el que camina la bipedestación. O sea, no, vamos a activar la actividad siempre respetando el tema del dolor. Lo que no vamos a hacer, pues algunas de las actividades que hacíamos según nuestro nivel, pues por ejemplo, si hacíamos transferencias con Aquacalda y no caminamos, pues durante unos meses no vamos a poder utilizarla porque haces más flexión forzada. O sea, tendrás que tener cuidado con algunas de las adaptaciones, pero reposo en sí, total, no. ¿Hay alguna alternativa al yeso tras las operaciones para poder entrar en el agua y hacer ejercicio en piscina? A veces se ponen fibras de vidrio también para que sean más ligeras. Si algún niño está más justito y entonces el yeso pesa más, se pone fibra de vidrio para que sea más ligero, pero aún así yo no aconsejaría mojarlo. Es mejor estar 6 semanas sin ir a la piscina y luego ya reiniciamos. Vale, a ver, es que hay muchas preguntas y estoy intentando. A ver, Irene, ¿qué término es más apropiado para utilizar con niños pequeños con respecto a la enfermedad? ¿Discapacidad? Entiendo que es la nomenclatura que utilizamos o tendríamos que utilizar, no sé. Para referirse a la enfermedad, yo creo que hay muchas fórmulas. No sé si voy a dar la respuesta, pero bueno, hay familias que, por ejemplo, no quieren decir el nombre específico de la enfermedad, ¿no? Porque no quieren que quizás los niños lo busquen por internet, porque internet, bueno, tiene mucha información y a veces esa información no siempre es adecuada, ¿no? Yo creo que en enfermedades que son discapacitantes hay que hablar de discapacidad. Nuestros pacientes que ya son adolescentes y adultos a veces me comentan que más se enfrentan a situaciones discapacitantes y a la discapacidad que en sí mismo decir qué tipo de enfermedad tengo, ¿no? Lo importante es, yo creo que ir con mucho tacto y que no solamente quedarnos con la situación de discapacidad, sino también focalizarnos en las capacidades, lo que también se puede hacer al respecto, ¿no? O sea, buscar si a mí me cuesta o no voy a poder hacer determinada cosa, bueno, qué solución, qué vuelta y qué alternativas tenemos para esto, ¿no? Porque para cualquier persona, niño, adulto, que quiere hacer algo, es buscar la vía, la manera que mejor acompañe a sus posibilidades, ¿no? De lo que puede hacer, más que centrarnos en lo que no van a poder hacer. Yo creo que esto es de lo más frustrante y de lo que más te puede paralizar, ¿no? Cuando te dicen, esto no lo puedes hacer y esto lo sabe, ¿no? La persona, lo que no puede hacer. Entonces yo creo que al hablar, yo creo que hay que poner un poco sobre la mesa lo que va a costar, lo que puede ser que no se pueda solucionar, y para eso un poco todo lo que estaban comentando antes, ¿no? Por ejemplo, Julita, hay ayudas técnicas que los niños los viven muy bien en el sentido de que, bueno, si les va a permitir estar donde están los compañeros, hacer cosas que a ellos les apetece hacer, pues tenemos que acompañar a que esto no tenga una connotación necesariamente negativa, aunque sabemos que es algo muy difícil, ¿no? Que algo que no hemos elegido y que no quisiéramos que estuviera, ¿no? Pero no sé si he respondido mi pregunta. Me tocan las difíciles también. Noelia, perdona, es que el doctor Pons ha hecho una... Estoy leyendo, sí. Una apreciación, por favor, doctor Pons, ya como autor. Bien, no. Yo pienso, es una opinión particular, ¿no? Que en general, cuando le ponemos una etiqueta, ¿no? a una situación, al cabo del tiempo se empieza a utilizar peyorativamente y entonces, por lo políticamente correcto, buscamos otro nombre o otro eufemismo para dirigirnos a eso, y es como una carrera, ¿no? Porque al final se le atribuyen unos valores emocionales negativos a esas etiquetas o a esos nombres, ¿no? Claro, hace 30 años decir la palabra subnormal, pues era decir algo. Claro, hoy en día, pues claro, si lo dices públicamente es un grave insulto, está fuera de lugar desde el punto de vista
Pues bueno, desde el punto de vista en el entorno médico, absolutamente, ¿no? Pero ya digo, en el texto coloquial. Entonces, bueno, sí que hemos de ir batallando y irnos adaptando a un poquito a ir afinando la sensibilidad, ¿no? Para no herir sentimientos, para definir las cosas cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces es una carrera contra el tiempo, porque al final siempre alguien le va a encontrar algo peyorativo, negativo, y bueno, no pasa nada. Pues bueno, yo creo que lo importante al final es como todos los niños detectan no el valor de la palabra, sino el tono con que se le dice, ¿no? Es decir, cuando dices con cariño, qué feíto eres, ¿no? Es decir, claro, el niño sabe que no le estás insultando, ¿no? Aunque, es decir, yo creo que es esto, pero bueno, nada, un comentario personal. Muchas gracias. Las siguientes preguntas, bueno, estamos ya todos los ponentes aquí en el escenario, entonces la lanzo y bueno, iré respondiendo. Bien, a ver, para complementar puntualmente la información, porque no sé, ¿no? Vale. ¿Se relaciona la distrofia muscular por déficit de colágeno 6 con alteraciones de visión o del sistema vestibular, de vértigos? Andrés, Dani. Yo creo que Andrés. No. Bueno, voy a hacer la respuesta de Dani es no. Y la respuesta de la mía es no. El equilibrio que pueden tener los pacientes a veces es un poco inestable. No es por un problema vestibular, probablemente es por la hiperlaxitud, que algunas veces se acompaña de hipotonía, y eso hace que las reacciones de equilibrio sean más inmaduras, pero no interpretar de que sea un problema vestibular. Si hay un problema vestibular, probablemente tendríamos que interpretarlo por otra causa, ¿no? Vale. Y otra pregunta que ha salido es, un paciente que se queja mucho de dolor después de una caminata, ¿indica fatiga y posible progresión de la enfermedad? Bueno, dolor, lo que decíamos antes, siempre hay que mirar primero riesgo de que haya aunque el niño que deambula es extraño, pero bueno, aún así siempre tienes que descartarlo por si ha hecho alguna fractura y luego pues sí que tienes que analizar qué tipo de marcha tiene por si realmente pues tiene mucha hiperlordosis, realmente sí que está haciendo tantas compensaciones que cuando se hace un sobreesfuerzo pues tiene dolor lumbar. Habría que explorar. Sí, para complementar, no es que el colágeno 6 cause dolor, porque no es parte de los síntomas guía, sino es las compensaciones musculares que hace para poder generar la movilidad de sobreesfuerzo que puede haber en una situación determinada, paseo del cole, día largo de playa, una actividad que sea de más impacto de la que estamos acostumbrados, o algún tipo de movilidad que haya generado pues alguna elongación, sea en el tobillo, sea en la cadera, y eso puede generar pues un poco de dolor. Pero generalmente lo que dice Julita, si hay dolor, el dolor generalmente para el organismo es una alarma, es simplemente estoy llamando como un bombillito rojo, y puede ser rodilla, puede ser tobillo, puede ser cadera, puede ser lumbar, y hay que vigilar y tomar medidas, pero no necesariamente es que sea la enfermedad, sino lo que un poco explica Julita de compensaciones que de repente no son las ideales. Sí, yo creo que es que es importante esta pregunta porque el componente del dolor, si encima el niño y la familia consideran o atribuyen que por el hecho de que le esté doliendo es porque la enfermedad está yendo a más y entonces está progresando, es importante que quede claro que no tiene por qué ser así para nada, ¿no? O sea, que el dolor no va directamente asociado a una progresión de la enfermedad. Puedes estar con bastante dolor en un momento dado por los motivos que han comentado Julita y Andrés, pero no necesariamente después puede remitir ese dolor y no es que la progresión es que te va doliendo cada vez más, ni mucho menos, ¿no? Que creo que eso ya lo sabemos, pero sí que creo que es importante transmitírselo a los niños que a lo mejor pueden no saberlo y es una cosa puntual. Y que no tienes que tener dolor, que si realmente los niños tienen que vivir con dolor, ni los adultos, que si hay un dolor hay que ver de dónde viene y tratarlo. Exacto. Un punto práctico para cerrar ya la intervención en rueda, que a veces cuando hay una retracción de rodillas que va aumentando, los pones en el bipe y aguanta menos porque se sobrecarga mucho. Es una postura que el cuerpo te está diciendo,
esta retracción me está limitando de determinada postura. Entonces son momentos que tenemos que ser sensibles para decir, realmente ya toca no hacer más esto porque tengo una retracción muy marcada y no martirizar una situación de cronicidad, como de que no estás llegando al objetivo terapéutico, y a veces los padres y el pobre niño se siente como que lo estamos haciendo mal porque, oye, ya antes duraba pues 1 hora y aguantaba perfecto, ahora dura 15, 20 minutos, y lo que dijo Julita, hay tiempos y momentos para todos y tenemos que utilizar esas herramientas en la medida que son útiles, no como un cuadernillo todos igual. Noelia, veo que aprovecho que mientras se conectas el micro, veo que el doctor Pons, muy diligente, ha respondido ya en el chat, pero yo creo que si no le importa repetimos la pregunta y la respuesta, que la teníamos aquí pendiente, de si es común en colágeno 6 que la integridad o la resistencia del tejido pulmonar, por ejemplo, a la sutura o lo que sea, pueda quedar afectada. Sí, bueno, como hemos querido explicar en la charla, sabemos que en otras enfermedades neuromusculares se afecta al corazón, en este caso no, se afecta al cerebro, en este caso tampoco, lamentablemente. Sí que pues en la estructura del pulmón y del colágeno 6 pues tiene un factor y aparecen esas bullas y hay ese riesgo de neumotórax y de que ante suturas y del pulmón pues haya una peor cicatrización. O sea, sería un hecho bastante específico de esta enfermedad.